Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana, hermanos, que el Señor nos regala a cada uno de nosotros, una bendición grande. Lo que el Señor hoy pues nos permite, hermano, la vida a usted y a mí, con esa maravillosa presencia del Señor en nuestras vidas. Y yo le animo, hermano, que si nos ponemos un momentito de pie, por favor, nuevamente, vamos a ponernos nuevamente en las manos del Señor para que Él sea el que obre, hermano, nuestras vidas. Que su poder, hermano, sea manifestado en nosotros, su palabra toque corazones, instruya, redarguya, lo que sea necesario, hermano. Vamos a poner en las manos del Señor toda necesidad de la iglesia, hermanos míos, y que el Señor abra nuestro entendimiento, iglesia, para que comprendamos la palabra del Señor y lo más importante, la pongamos por obra, hermanos. Eso es lo mejor. Vamos a orar. Señor bendito, honra y gloria a tu nombre, Señor Jesús. Alabamos tu nombre, Señor, porque eres bueno y misericordioso con tu iglesia, Señor, que ya está aquí reunida, Padre Santo. Tú eres el gran yo soy, el todopoderoso, el que ha bendecido nuestras vidas hasta este momento, Señor, por tu poder. Y como dice tu palabra bendita y santa, que tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Por eso es que hoy podemos reunirnos en este día, Señor, que conforme a lo que dice tu palabra, Señor, es el día del Señor en el cual la iglesia se reúne para exaltar tu nombre, Señor, para darte alabanza y adoración, porque tú eres merecedor de ello, Padre Santísimo. Y nosotros reconocemos, Señor, que tú eres el Dios de nuestras vidas. Como dice tu palabra, San Juan 15:5, Señor, tú eres la vid y nosotros somos los pámpanos, Señor. Y separados de ti, Señor, nada podemos nosotros hacer. Por eso aquí estamos, Señor Jesús, necesitando de tu presencia en nuestras vidas, Señor amado. Y ahora, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú nos perdones, Señor. Limpia, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia que está aquí reunida en este lugar, Señor. Lávanos, Señor, de toda esta maldad, de este mundo, de toda contaminación que no conviene, Señor, a nuestras vidas y que a ti no te agrada, Señor, que tu pueblo participe de esas inmundicias, de esas lascivias, de todo aquello, Señor, que nos aparta de una comunión contigo, Señor Jesús. Gracias por tu perdón, Señor, porque tú eres bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Por eso aquí estamos, Señor. Y ahora, Señor, te rogamos que tú nos des tu palabra, Señor amado. Que tú, Señor, me bendigas a mí con tu precioso Espíritu Santo en mi corazón. Que pongas tu hermosa palabra en mis labios, Señor, para que yo pueda expresar tus grandezas, Señor bendito. Y que tu pueblo, Señor, escuche tu palabra con atención, Señor, porque es tuya, Señor. No es mía, no es del hombre, Señor, es tu palabra, Señor Jesús. Hablando, Señor, al corazón de todos los que aquí estamos, Padre eterno, Señor. Haznos entender tu escritura, Señor. Haznos enderezar nuestros caminos, Señor, que pueden estar torcidos, Señor, y pueden estar desviados de tu camino, que es palabra de vida eterna, Señor Jesús. Tú sabes, Señor, qué acontece en cada corazón de los que estamos aquí presentes. Tú sabes qué necesitamos, Señor, pero ahora es el tiempo de oír tu palabra, Señor, y tú hablarás a tu iglesia, Señor, y nosotros escucharemos tu santa y bendita palabra, Señor, como un todo, Señor, en nuestras vidas, porque es palabra de vida eterna, Señor.
Quita todo estorbo, Señor, en nosotros. Todo problema, toda angustia, toda aflicción, Señor, es puesta en tu nombre y en tus manos esta mañana, Señor, para que nosotros descansemos y de esa manera, Señor, con un pensamiento limpio, Señor, y un pensamiento, Señor, en ti, Padre eterno, escucharemos, Señor, y tú hablarás a través de tu santa y bendita palabra, Señor. Úngeme, Señor, con tu Espíritu, Padre. Lávame, Señor, más y más de la maldad, Señor bendito. Que yo, Señor, encuentre gracia en este momento ante tu presencia primeramente y ante tu pueblo, Señor, que esta mañana se reúne, Señor, a reverenciar tu nombre, Señor Jesucristo, con un temor grande, Señor, ante tu presencia, sabiendo que tú, Señor Jesús, aquí estás, Señor. Aquí estás viendo, Señor, cada hombre y mujer, cada hijo e hija que estamos aquí en este lugar, Señor. Pon, Señor, un temor en nosotros, Señor, grande, Padre, para que atendamos, Señor, a la que tú hablarás en este momento. Todo, Señor, lo ponemos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Siéntese, hermano, por favor. Es el Señor, hermanos, grande, fuerte y poderoso es nuestro Señor, hermanos míos. Es una bendición, iglesia, para mí y para usted, hermano, también, este tiempo tan hermoso que el Señor nos presta de poder reunirnos en su nombre, hermano. Mire que pudiéramos estar haciendo muchas otras cosas en otro lugar, hermanos, pero tenemos temor del Señor. Y su Espíritu Santo, hermano, nos guía y nos indica y nos dice que es el día del Señor. Y por lo cual aquí estamos, hermano, como dice la palabra. Que sea una delicia en nosotros, hermano, no andando en nuestros propios caminos y en deleites, sino que este día nosotros lo veneremos, hermano, como el día del Señor, y para nosotros sea una delicia. Decir, Señor, vamos a tu iglesia, Señor, es domingo, Señor. Ya quiero estar, Señor, en la casa de oración. Ya quiero ver a mis hermanos. Ya quiero entonar alabanza, Señor, a tu nombre. Y de esa manera, hermano, nosotros entramos en ese momento y en ese tiempo que dice la palabra, una delicia a nuestro ser el día del Señor. Qué hermoso, hermano, es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía el Señor bendición. Y estamos bendecidos, amén, hermanos. Dice el cantito antiguo, y si alguien te pregunta ¿cómo estás? Bendecido, bendecido, hermano, ¿cómo estás? Bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido porque el Señor está conmigo y el Señor está con la iglesia en Querétaro Norte, hermanos. Es una bendición tan grande, hermanos, en nosotros considerar que somos libres y que un día Jesús murió para pagar por nuestros pecados, y por eso hoy estamos aquí, hermano, bendecidos por el Señor. Estos tiempos de refrigerio tan hermosos que el Señor le regala a la iglesia, hermano, son de un valor incalculable, hermano, que no tiene precio. Usted venga y descanse en la presencia de Cristo, hermano. No se preocupe del problema, de la angustia, de la aflicción, porque eso acaba al hombre y a la mujer, hermano. Al cristiano también. No, hermano, nosotros tenemos al Señor de nuestro lado. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, iglesia. Y Cristo está en nosotros.
La bendición del Señor, hermano, parte, mire, de su palabra. Es Escritura. Dice la Escritura, hermano, en el libro de Mateo, en el capítulo 4 comienza diciendo: después, hermano, de que Jesús fue bautizado, hermano, y salió del agua. Y dice la palabra, hermano, anterior al 4, usted conoce la Escritura, hermano, que descendió el Espíritu como paloma. Y fue el Señor Jesús lleno del Espíritu Santo y de la presencia del Señor. Y como dice diciendo el libro de Mateo capítulo 4, hermano, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, hermano, para ser tentado por el diablo. Y luego dice, hermano, la palabra, que pasados 40 días y 40 noches Jesús tuvo hambre. Después de ese ayuno, imagínense un ayuno de 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Y como fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, hermano, el diablo aprovechó aquella hambre que tenía Jesús físicamente, hermano, de no haber probado alimento esos días. Y se le presentó Satanás a Cristo y le dijo: si eres hijo de Dios, empezó a tentarlo, hermano, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Sabía el diablo, hermano, ante quién se estaba presentando, ante Cristo el Señor. Pero sabía que Cristo había tomado la forma corporal de un hombre como usted y como yo, hermano, y que padecía necesidad en ese sentido de tener hambre porque no había comido alimento. Y Satanás se aprovechó de ese momento y lo quiso tentar: si tú eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, para que satisfagas tu necesidad de hambre. Pero Cristo sabía quién lo estaba tentando, hermano. Y Cristo podía haber hecho eso, hermano, que las piedras se convirtieran en pan y él comiera, hermano. Claro que lo podía hacer. Pero no estaba para esto el Señor, hermano, ni mucho menos para caer en la tentación de Satanás, que lo estaba aprovechando ese momento en una hambre física de tener y querer comer el pan material. Y Mateo capítulo 4, en el versículo 4, hermano, y respondió Jesucristo y le dijo con la misma palabra: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesús, hermano, respondiendo con la misma palabra, escrito está. Jesús sabía, hermano, que él por sí mismo no podía hacer las cosas porque tenía que obedecer al Padre. Para eso habían sido enviados, para obedecer al Padre, hermano, porque él no podía hacer su propia voluntad y estaba sujeto a obediencia de su propio Padre, que lo había enviado a esta tierra a morir por usted y por mí. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Contundente, hermano, el Señor Jesús a darle respuesta con la misma escritura, y sigue tentándolo más adelante, hermano, el diablo, porque no lo hizo solo una vez, sino lo siguió intentando. Y el Señor le decía: escrito está, con la palabra, hermano, reprendía a Satanás, con la palabra, hermano, le daba respuesta a Satanás, y Satanás huyó, hermano. Si vemos, hermano, Mateo 4:4, vemos dos maneras, hermano, en la cual el Señor manifiesta a través de esa escritura que el hombre, hermano, puede subsistir. Dos maneras, hermano, dos tipos de pan, hermano, que pone ahí. El pan, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, hermano. El pan para el cual el Señor Jesús
En ese momento que estaba siendo tentado por Satanás, él requería un pan, hermano, para poder satisfacer la necesidad de este cuerpo que pide alimento. Ese pan, hermano, que el Señor le regaló a usted y a mí en la mañana. ¿Qué le dio el Señor a usted, hermano? ¿Un pan? ¿Un café? ¿Leche? ¿Chocolatito? No sé, hermano, un té. El Señor le dio a usted alimento y me dio a mí. Gracias a Dios. Comimos, hermanos. Si este cuerpo, hermano, no recibe su alimento material, este cuerpo empieza a sentirse mal, hermanos. Este cuerpo empieza a deteriorarse si no le damos el alimento que necesitamos todos los días. Y en el deterioro por falta de alimento material, hermano, el cuerpo empieza a descomponerse. Y ya nos falló esto, ya nos falló lo otro. ¿Por qué, hermano? Porque no hay nutrición física. Dios es misericordioso y nos da las fuerzas, hermano, a través del pan de cada día. Por eso nosotros oramos: Señor, danos el pan de cada día, Señor. Y el Señor misericordia es y dice: tenga mi pueblo, aquí está el pan de cada día. Y caminamos, hermano, y seguimos adelante, hermanos amados. Pero hay otro pan, hermano, que es el más importante que el pan material, como dice la palabra. No solamente de ese pan vivirá el hombre. El Señor nos lo da, gracias, Señor. Pero el Señor es claro en la palabra: no solo, iglesia, no solo de ese pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es, hermano, la escritura que tenemos nosotros. ¿Y sabe qué, hermano amado? Ese pan que nosotros tenemos que recibir, el pan espiritual, que es de mayor valor, hermano. ¿Y sabe qué? Ese pan, ¿quién es? Cristo Jesús, el pan que descendió del cielo, hermanos. Ese es el alimento material, hermano, espiritual, perdón, que tanta falta está haciendo el día de hoy para el hombre y para la mujer, para el cristiano y para la cristiana. El pan espiritual, el Señor Jesucristo, hermanos amados. Dice la palabra, hermano, quiero pedirle un favor a mi hermano de la cabina. Si pone ahí, por favor, en el libro de San Juan, capítulo 1, en el versículo 1, hermanos, por favor. Vamos a leer San Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice la escritura, hermanos: en el principio, fíjese, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hermanos, ¿quién es el Verbo? En el principio era el Verbo. El Verbo es la palabra, hermano. Y el Verbo es Cristo Jesús. En el principio era el Verbo. En el principio era la palabra. En el principio era Jesús. Y el Verbo, la palabra, Jesús, era con Dios. Y el Verbo, la palabra, Jesús, es Dios, hermanos amados. Ese es el pan, hermano amado. Y le quiero pedir un favor a mi hermano, que si se pasa al versículo 14 de ese mismo San Juan 1, por favor, para confirmar, hermano, sobre lo del Verbo. 14, y aquel Verbo fue hecho carne. Jesús, hermanos. Y aquel Verbo, aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, ¿cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? Aquí está, hermano. El Verbo en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús, el pan de vida que descendió del cielo, hermano. Del Antiguo Testamento, usted sabe, el maná, hermano, en una representación de Cristo, Señor. El maná daba vida, hermano. El maná era el alimento que estaba en aquel tiempo, darles una bendición al
al pueblo del Señor israelita, hermano. Ahora, hermano, aquello que era la sombra de lo que había de venir, Jesús, ahora ese pan que descendió del cielo, se hizo carne y habitó entre nosotros, hermano, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno, hermano, de gracia y de verdad. Cristo es el pan de vida, hermanos amados. Si comieres mi carne y bebiereis mi sangre, dice el Señor. Tenemos que comer, hermano, del Señor, pero no en un sentido literal, hermano, no como la Iglesia Católica, la transubstanciación de la hostia, hermano, que dicen que se convierte en carne, y el jugo, hermano, el vino que se convierte en sangre. No, hermano, es espiritual. Aquí está el pan, hermano, la palabra del Señor, que es el Verbo y que es Cristo Jesús, del cual tanto, hermano, tanta falta hace comer en estos días. A veces, hermano, claro, este cuerpo, como le decíamos, este cuerpo tiene hambre, hermano. Mire, ahorita se termina el culto el día de hoy, salimos y nos quedamos unos momentitos por aquí, pero ya estamos por allá afuera porque empieza a oler, hermano, a comida, y este cuerpo dice: ay, tengo hambre, quiero comer un taquito, quiero comer algo. Y qué bueno, hermano, gracias a Dios que tenemos hambre porque estamos sanos. Y el Señor nos da su bendición, hermano. Pero nosotros, hermano, tenemos que ir más allá. Sí, el hambre física está bien, pero tenemos que ir más allá en un hambre espiritual, que es lo más importante, hermano mío. Y que el Señor, le pedimos al Señor que despierte en nosotros un hambre del pan de vida, el pan espiritual que sacie esta alma, hermanos, para que no desee ni anhele nada más, hermanos. No desee ni anhele nada más, porque nosotros al comer del Señor, hermano, estamos saciados y no tendremos necesidad de concupiscencia, no tendremos necesidad de maldad, no tendremos necesidad de hacer ninguna otra cosa, porque en Cristo, hermano, nosotros estamos completos, porque estamos llenos del Señor. Eso es, hermano, lo que nosotros tenemos que hacer todos los días de nuestra vida, hermano amado. Y el que come de la palabra del Señor será saciado. Señor, sácianos, Señor. Llénanos, Señor, porque tú quieres un pueblo, Señor, en santidad, Dios bendito. Tú quieres un pueblo, Señor, que coma de tu palabra, que sea un deleite, Señor, para el hombre y la mujer que se reúnen en tu iglesia, Señor, tus hijos. Un deleite abrir tu palabra, Señor, adentrarnos en ella, Señor, escudriñarla, leer, Señor, qué hiciste tú en aquel tiempo, qué quieres para el día de hoy, qué va a suceder el día de mañana, Señor. Eso es, hermano, alimentarnos del Señor. Y quiero que vayamos, hermano, a una parte de la palabra de la cual habló un varón de Dios, hermanos, que fue uno de los más grandes exponentes de la palabra, hermanos míos, porque así lo quiso el Señor. Después de ser, usted sabe, hermano, después de ser un hombre perseguidor de la misma iglesia, el Señor le usó de una manera tremenda, hermanos, el apóstol Pablo, dándole, hermanos, recomendación a uno de aquellos hombres que estaban trabajando con él en la obra del evangelio en aquel tiempo. Y este joven llamado Timoteo, hermano, recibió carta del apóstol Pablo para una instrucción de una manera de cómo conducirse en esta tierra, hermanos amados, primeramente delante del Señor, para hacer testimonio a los que veían, hermano, y creyeran a la palabra del Señor. Y quiero que vayamos, hermano, ahí al libro del Segunda de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 14, hermanos, vamos a leer la palabra, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 3,
versículo 14. Dice la Escritura, hermano, hablando Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Vamos a detenernos ahí, hermano. Fíjese cómo el apóstol Pablo, hermano, le da esta carta a su hijo amado en la fe, así lo llamaba, como su hijo espiritual, Timoteo. Un joven, hermano, que aproximadamente cuando empezó a trabajar con el apóstol Pablo, imagínese, una edad aproximada de 20 años. Era un jovencito este Timoteo, hermano. Aún a esa temprana edad, hermano, en aquel tiempo, cuando una persona a esa edad era poco respetado, hermano, y era poco bien visto por lo que él decía, por su edad de juventud, falta de experiencia. Pero Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hermanos, vio algo en este joven Timoteo, que le manda estas cartas de recomendación, primera y segunda carta, hermanos, 2, en las cuales recibe este joven instrucción de cómo debe él de vivir y cómo debe de actuar y hacer las cosas. Y Timoteo también cuidando, hermano, este joven cuidando iglesias que habían sido establecidas por el Señor en aquel tiempo. Pero le dice, hermano, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Hermanos, Timoteo había sido instruido en la palabra del Señor conforme a la ley, hermanos amados, por medio de su madre, hermanos, y su abuela, Eunice y Loida, hermanos. Habían sido ellas encargadas de instruir a Timoteo. Y ahora el apóstol Pablo, guiándolo, hermano, en el camino del Evangelio, le dice, pero persiste, hijo mío, pero persistes tú, Timoteo, en lo que has aprendido. Fíjese, hermano, nosotros los hijos de Dios, los que estamos presentes en este tiempo, tenemos que tener y tomar enseñanza de lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Esto fue una carta personal a Timoteo, hermano, en aquel tiempo. Pero ahora, hermano, a través del tiempo que ha pasado, esta carta, hermano, fue puesta en el canon de la Biblia. Canon es una regla, hermanos amados. Y fue puesta allí, hermano, en los 66 libros de la Escritura, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo. ¿Para qué, hermano? El Señor usó hombres que vieron esto, hermano, por el Espíritu Santo y dijeron, esto es palabra de Dios. Este libro es palabra de Dios. Este libro no, este es apócrifo, no es de Dios, es de hombre. Y el Señor, hermano, estableció que esto fuera su palabra, hermano, cuando fue dirigida hacia ciertas personas en aquel tiempo. Hoy es puesta para usted y para mí. Y la palabra nos dice el día de hoy, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Qué es persistir? ¿Por qué la recomendación de Pablo, hermano, a Timoteo? Persiste, Timoteo, persiste, sigue adelante, persevera en la palabra, no desmayes, sigue trabajando, esfuérzate, persiste en lo que has aprendido. ¿Quién le enseñó, hermano, a Pablo, a Timoteo? Su madre Eunice y su abuela Loida. Ellos le enseñaron desde niñez las Escrituras, como dice la palabra. Pero, ¿por qué le decía persiste, hermano? Porque tenía este hombre joven Timoteo un encargo muy grande, hermano, de trabajar en la obra del Evangelio. Pero tenía que él ser enseñado la Escritura, y había sido enseñado, y Pablo lo estaba guiando a una manera del Evangelio, a creer las cosas del Señor Jesucristo. Persiste en lo que has aprendido. Hermano, hermana,
yo mismo, ¿cuánto hemos aprendido de la palabra nosotros? ¿En qué manera nosotros tenemos que persistir, seguir adelante en lo que hemos aprendido, hermanos? Si pudiera ser mi hermano, mi hermana, yo mismo, pudiera ser que lo que hemos aprendido posiblemente es muy poco, hermanos. ¿Cómo voy a poder yo persistir si conozco muy poquito de la Escritura? ¿Cómo voy a poder yo persistir en aquello que no conozco? Porque en mi casa no abro la palabra. En mi casa guardo la Escritura, llego, la cierro y no la toco hasta que llega el domingo de culto. Persiste tú en lo que has aprendido. Y si nosotros, hermanos, de verdad tomamos diligencia en lo que dice la palabra y que el Señor nos está hablando el día de hoy, yo no, hermano, el Señor por su palabra, si persistimos en lo que hemos aprendido, y dice, y te persuadiste. ¿Qué es persuadir? Saber, conocer algo, en este caso el Evangelio, y hacerlo, hermanos, y te persuadiste. Eso fue lo que aconteció con el joven Timoteo. Fue instruido por su madre y por su abuela. El apóstol Pablo le presentó el Evangelio, conoció, hermano, con más perfección el Evangelio, ya se le ha sido instruido, pero algo vio Pablo en Timoteo que lo trajo, hermano, para trabajar con él y le daba recomendación en esta segunda carta. Hermanos amados, nosotros tenemos que entender la palabra que el Señor nos está hablando, iglesia. Tenemos que persistir en lo que hemos aprendido. Pero si yo le digo, Señor, pues ¿qué he aprendido, Señor? Porque no estudio la palabra, Señor. Nuestra hermana estaba diciendo, yo no sé leer, no sé escribir, pero sí oigo, sí conozco el Evangelio, porque oigo lo que hablan, entiendo el Evangelio. Por eso nuestra hermana está aquí. Y nuestra hermana, hermanos, mire, sin temor, aunque no sabe leer y escribir, con todo respeto, nuestra hermana sale a evangelizar y reparte folletos y comparte el Evangelio, porque ella se persuadió, hermano, de lo que ha aprendido, entendió el camino del Evangelio y ahora comparte la palabra allá afuera, iglesia. Pero nosotros, hermano, los que podamos darle lectura a la palabra y que podemos entender lo que leemos aquí, hermano, y no lo hacemos, hermanos, ¿en qué manera vamos a tener esa persuasión, iglesia? Dice, hermanos, el 15, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, lo que le decía. Desde niño Timoteo fue instruido, hermano, en la palabra por su madre y su abuela. Y luego dice, hermanos, las cuales, ahí está, hermano, las cuales, la palabra, las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Ese es el propósito, mi hermano. Nosotros tenemos que conocer la Escritura, ya sea, hermano, oyendo, si no sabemos leer. Y si sabemos leer, hermano, tenemos que entrar en ella. Porque estas, hermano, las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Entonces, hermano, ¿el Señor nos dejó su palabra solamente porque sí? No, hermano. El Señor nos dejó su palabra para que nosotros la conozcamos. Y esta palabra, hermano, al entenderla nosotros por medio del Espíritu Santo nos es revelada, nos pueden hacer y nos hacen sabios. Ay, Señor, pues yo quiero ser sabio. ¿Para qué quieres ser sabio? Para la salvación, Señor. ¿Se da cuenta, hermano? El descuido que podemos estar teniendo muchos de nosotros si no leemos la palabra. El descuido que podemos tener muchos de nosotros si no persistimos en lo que hemos aprendido.
Y podemos estar fallando al Señor, hermanos. Esto es muy serio, hermano. No es de desechar la palabra del Señor, hermanos amados. Que tenemos que entrar nosotros y decir: Señor, no he aprendido tu palabra, Señor. Tengo 1 año, tengo 5 años, tengo 10 años, Señor, en la iglesia, y no he aprendido, Señor, porque soy negligente, Señor. No escudriño, Señor. Llego a casa y no me interesa, Señor, tu palabra. Hermanos, tenemos que nosotros entender, y nos tiene que amanecer, como dice la palabra, hermano, que nos amanezca, que ya resplandezca sobre nosotros la luz de Cristo, hermano, porque el tiempo se está acabando y el tiempo es corto, hermano. Ahorita estamos, mañana no sabemos si vamos a estar, iglesia. Este podría ser el último culto para alguien de nosotros, hermano, no lo sabemos. Y si no abrimos oído, hermano, para entender y atender el llamado del Señor, que nos dice: persiste en lo que has aprendido, persiste en lo que has aprendido, y todo aquello que has aprendido, ponlo por obra, para que seas sabio y alcances salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Podremos saber nosotros que el Señor dice: no matarás, no robarás. Podemos saberlo, hermano. Pero hay muchas otras cosas más, hermano. Jeremías capítulo 33 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, nos falta mucho por conocer de la palabra del Señor. Y si no clamamos, yo puedo ponerme de rodillas y decirle: Señor, clamo a ti, Señor, enséñame cosas grandes y ocultas. Pero, hermano, si no atiendo a la Escritura, aquí está, hermano, la cosa que nosotros tenemos que atender, las cosas del Señor, hermano. ¿Sabe por qué? Porque aquí está la mente de Cristo. Y dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo, hermano, pero no la estamos atendiendo, hermanos. Desechamos. ¿Sabe qué pasa, hermano? ¿Por qué hay tantos inconvenientes muchas veces en nuestras vidas? ¿Por qué tenemos tantos errores y tantos fallos que decimos: Señor, no puedo avanzar, Señor, mira, otra vez, Señor, ya caí en este pecado, otra vez, Señor, dije lo que no tenía que decir, otra vez, Señor, ya ofendí? Y dice el Señor: sí. ¿Por qué? Porque no tienes sabiduría, hijo, porque no has entendido mi palabra, no vas y te adentras en ella, no profundizas, no te deleitas, no tienes pasión por mi palabra, por eso no tienes sabiduría, por eso cometes tantos errores, tantos pecados, tantas faltas. ¿En qué manera, hermano, nosotros podemos tener la sabiduría del Señor? Y si no tenemos sabiduría del Señor, hermano, ¿cómo vamos a poder alcanzar la salvación, hermano? No podremos, hermano. Nos moriremos, hermano, e iremos a una condenación, hermano. No nos engañemos, hermanos. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado, iglesia. Hoy estamos aquí, sí, hermano, pero ¿cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo estamos tomando su palabra? ¿Hay un respeto en verdad, hermano? Hermano, el Señor nos está hablando. Yo no, hermano. El Señor, a través de su santa y bendita palabra, yo soy un responsable, hermano, que el Señor me ha puesto, porque la palabra dice que al que se le dio mucho, mucho se le va a demandar. Y yo digo: Señor, no, Señor, tú, Señor, dame valor a mí, dame de nuevo, Señor, para que sin temor, Señor, yo pueda hablar tu palabra como tú lo dices a tu pueblo, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros, hermano. Es mejor que se nos hable la palabra en verdad, y como dice el Señor, hermano, hoy en vida, y ya muertos, ¿para qué, hermano? Ya muertos, ¿para qué, mis hermanos amados?
Hoy el Señor tiene misericordia de usted y de mi hermano, y estamos escuchando palabras de vida eterna. Que el Señor nos bendiga, que el Señor toque el corazón de que corresponda, hermano, primeramente mi corazón, y me haga atender, hermano, su palabra, para que yo me deleite en ella, hermano, y yo adquiera sabiduría para salvación, hermano, por medio de la fe que es en Cristo Jesús, hermanos amados. Atención a la palabra del Señor. Atención a las cosas del Señor. Diligencia en el Señor grandemente por medio de todo su pueblo, hermanos amados. Falta comer pan, hermano. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos falta comer, me incluyo. Nos falta comer más pan del Señor para, hermano, de verdad que el mundo vea que hay un pueblo escogido por Dios, que hay un pueblo que vive diferente, hermanos, un pueblo que piensa diferente, que actúa diferente, iglesia, un pueblo que habla diferente. ¿Por qué? Porque es un pueblo sabio, un pueblo con temor. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hablo, hermano? ¿Qué hablo yo? ¿Qué habla usted, hermano, cuando estamos fuera de aquí? Aquí podemos hablar la palabra del Señor, hermano. Aquí nos podemos decir: Dios te bendiga, hermano, que te vaya bien. Voy a orar por ti, va a orar por mí. Aquí, hermano, podremos hacer las cosas. Aquí podemos sonreírnos los unos a los otros, hermanos. Pero allá afuera, hermano, ¿qué hablamos? De verdad, hay abundancia en el corazón, hermano, de la palabra del Señor. Que cuando abrimos nuestros labios expresamos el amor de Cristo. Que se refleje, iglesia, un amor recíproco en nosotros. De aquel que murió por mí, yo lo amo porque Él me amó primero a mí. Y yo se lo paso a aquel que no conoce del Señor. A veces, hermano, tristemente, hermano, sucede. A veces nuestro empeño, hermano, nuestra búsqueda de las cosas del Señor tienen una comparación muy baja con la búsqueda del mundo, hermanos. ¿Cómo? Sí. En nuestros trabajos podemos poner todo nuestro empeño. Y podemos hacer que nuestro trabajo dé lo mejor. Demos lo mejor en el trabajo. Está bien, hermano, es un buen testimonio. Y ahí estamos, hermano. Y ahí puede estar en su trabajo, en lo que usted haga fuera de este lugar, hermano. Pero cuando se trata de las cosas del Señor, hermanos, ya no es lo mismo. ¿O acaso, hermano, usted no ha escuchado de alguien que diga o piense: es que, ¿qué crees? Que va a haber una película que va a llegar y dicen que está muy buena. Y están esperando el día, hermano, compran los boletos desde una semana, 15 días antes. Es que es el estreno, no me lo puedo perder. Y hay una emoción grande, hermanos. Y cuando se dice: ¿qué crees, hermano? ¿Qué, hermano? Que va a haber reunión en la iglesia de hermanas y de varones. Ah, caray, pues ¿qué crees? Que no voy a poder. ¿Por qué, hermano? Pues porque tengo cosas que hacer. Al otro día no puedo, porque tengo esto y porque tengo el otro. Ah, entonces no puedes, hermano, no puedo, hermana. No podemos. Ay, para la próxima. Se da cuenta, hermano, el reflejo de cómo vivimos en nuestros trabajos. Dice: no puedo faltar al trabajo porque si falto me descuentan un día. Ah, pero en la iglesia, hermano, no voy, otro día será. Como no hay descuento, hermano. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Dónde está la sabiduría del Señor? Si se pone una balanza, hermano, la balanza se puede inclinar a lo que no es correcto, hermano. Y que el Señor nos ayude a equilibrar la balanza, hermano, e irla más acá. Primero el Señor, primero el Señor, y el Señor nos bendecirá en lo otro. Es la manera, hermano, pero como no hay comida, no hay comer pan del Señor,
no hay sabiduría, hermanos. No hay ese temor de decir, Señor, sí, Señor. ¿Cuándo es la próxima reunión de hermanas? Tal fecha. Señor, dame los tiempos. Allí estaré. ¿Cuándo es la próxima reunión de varones? Este viernes. Señor, atenderé tu llamado, Señor, y tú me bendecirás en lo otro, Señor bendito. ¿Por qué? Porque estoy, hermano, persistiendo en lo que he aprendido, hermanos amados. Estoy persistiendo en lo que he aprendido y me he persuadido de que es lo mejor. Ah, Señor, primero tú, Señor. Sí, pueblo mío, primero yo. Y después lo otro, yo me encargaré. No se preocupen, atiendan mi llamado. Busquen el rostro del Señor todos los días y yo daré bendición, dice el Señor, a mi pueblo que me ama, me respeta, me honra y me busca con un esfuerzo grande todos los días de su vida. Esa es la manera, mi hermano amado. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Mire, hermano, falta todavía, pero bueno, el Señor nos bendecirá. Y dice, hermanos, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice, hermano, la palabra, Romanos 10, 17, que la fe es por el oír la palabra de Dios. Ah, Señor, ¿qué he aprendido? Pues la palabra, persiste en ella. ¿Y cómo aprendiste la palabra? Por oír. Y entonces, ¿qué viene ahí por el oír? Viene la fe. Y dice que la salvación, hermano, nosotros la encontramos por la fe que es en Cristo Jesús. Señor bendito, queremos fe, Señor. Oye mi palabra, hijo. Estúdiala, léela, profundiza en ella. ¿No entiendes algo? Ponte a orar. Dobla rodilla, pregunta a los hermanos, pregunta a las hermanas que pueden estar más crecidos con nosotros. Ellos te ayudarán. Yo les daré palabra, yo les daré consejo, pero tú no te quedes estático ni estática. Crece en el conocimiento del Señor Jesucristo para alcanzar sabiduría, hermanos. Y no fallemos ya tanto, no tengamos tantas faltas, tantos errores, hermano, que nosotros salgamos adelante en verdad, victoriosos, hermanos míos, porque un día este cuerpo, hermano, dejará de funcionar, su cuerpo se acabará, hermano, un día nos vamos a morir todos. ¿Y qué pasará después de esa muerte, hermano? ¿Qué vendrá después de esa muerte? ¿Qué nos dirá el Señor? Apártate de mí, no te conozco, siervo negligente. ¿O qué nos dirá el Señor? Venid a mí, benditos de mi Padre, entren en el gozo de su Señor, porque entendieron y atendieron mi llamado que yo les hacía mensaje tras mensaje en la iglesia en Querétaro Norte, porque escucharon, abrieron su entendimiento y la palabra nos ayudó y nos guió. Y dice, hermano, ahí en el versículo siguiente, en el 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. El Señor nos está enseñando, hermanos. El Señor nos está enseñando, útil para enseñar, para redarguir. El Señor tiene que redarguir corazones, redarguye el mío. Yo sé mis fallas, yo sé cómo vivo, yo sé cómo hablo, yo sé lo que hago, hermano. Útil para redarguir, pero si yo no voy a la palabra, hermano, que dice aquí, es útil para enseñar, hermano, para redarguir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí está, hermano. Señor, yo no la leo, Señor. Hijo, entonces, ¿cómo te voy a enseñar? ¿Cómo te voy a redarguir? ¿Cómo te voy a corregir? ¿Cómo te voy a instruir en justicia si no la abres? Hermano, hermana, en el Señor y en amor, hermanos, del Señor,
abra su palabra en su casa. No se quede solamente con lo que hoy se expone aquí, hermano. Coma el pan de vida. Coma, hermano, el alimento espiritual. Porque si no, hermano, nos vamos a morir, hermano, y nos podemos perder, hermanos amados. Mire, dice ahí, atrasito en 1 Timoteo, hermanos amados. Le quiero rápidamente compartir 1 Timoteo 4:6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, fíjese, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y esa buena doctrina, ¿sabe qué es doctrina, hermano? ¿Sabe qué quiere decir doctrina? Enseñanza. Eso es doctrina, la buena doctrina, hermano, y la buena doctrina que has seguido. Y ahí en el libro de Hechos, hermano, dice la palabra que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y nosotros tenemos que perseverar en esa doctrina, hermano. ¿Dónde está esa doctrina? Aquí está, en su palabra. En la Biblia que tiene usted, hermano, en sus manos. Es un regalo de Dios. Tómelo, hermano, como algo que no tiene precio. Es invaluable, hermano. Atesórale en su corazón, de verdad. Yo se lo digo en el amor del Señor, hermano. Comamos palabra del Señor. A fin, 17, hermano, vamos terminando. A fin, el propósito de la palabra, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, dice el 17 de 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, prepáranos, Señor. Prepáranos, Señor, danos esa perfección, hermano. No habla de perfección, de que el hombre no peca, no, hermano, pues no es así. Una manera en vivir en integridad. Una manera, hermano, el que el Señor nos prepare enteramente preparado para toda buena obra, hermanos. Hombres y mujeres que ayuden. Hombres y mujeres que oremos por los unos a los otros. Hombres y mujeres que seamos justos delante del Señor y justos delante de todo hombre que está en este lugar. Hombres y mujeres, hermanos, que atendamos las cosas del Señor, preparado para toda buena obra. Esa es la manera en la cual, hermanos, la palabra nos es dada a usted y a mí como esa herencia hermosa. Si no lee, si no se lee el testamento, cuando alguien muere, ¿cómo se van a dar cuenta de lo que aquella persona que murió les dejó a aquellas gentes de herencia? Se tiene que leer el testamento para que se diga, y dejo esto a este, y esto, y esto, y en un orden. De esa manera usted y yo, hermano, tenemos que atender la palabra. Señor, ¿qué has dejado para mí, Señor? Aquí está, hijo, mi palabra. Atiéndela. Tómala, persevera en ella, persiste, entiende lo que yo pongo aquí para que tú lo pongas por obra. Y si lo haces, hijo, hija, yo te voy a dar sabiduría de lo alto para que tú obtengas la salvación que es por la fe en mi Hijo Jesucristo. Es la manera, hermano. Tenemos que seguir adelante, iglesia. La meta principal, una de las metas principales y objetivos principales de la predicación de la palabra, hermanos amados, es volver el corazón del hombre y de la mujer a su Creador. Para eso se predica la palabra, para que nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, nos instruya en justicia, a fin de que usted y yo, hermanos, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y de esa manera, hermano, la iglesia, usted y yo, trabajaremos, seguiremos adelante. Reunión de mujeres, ¿cuándo es la siguiente? Tengo hambre, ya quiero la siguiente. Reunión de hombres, ¿a qué horas comienza? A las 12 termina, no importa, ahí voy a estar yo.
hambre del Señor. Que el Señor, hermano, inyecte espiritualmente hablando en usted y en mí el comer más y más de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga, hermano. Palabra de Dios. Gracias por el trabajo que tú nos das, Señor, por el
dice,